Bueno, estamos avanzando con Nehemías. Yo he tomado este libro como un proyecto, el proyecto Nehemías, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la Biblia ha sido dada para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza, para nuestra ilustración. Así que la primer charla que tuvimos, la primer clase que tuvimos, le he compartido cuál es la motivación, cuál es el énfasis, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando este año ya de revitalización de la iglesia? ¿Y por qué estamos poniéndonos en el laboratorio del Señor? Porque yo necesito mucho de Él, y yo creo que usted también. Y cada vez que vamos al Señor nos encontramos que nos hace falta un alineado y balanceo, ¿no? Un retoquecito de tuercas y ayudarnos, porque estamos en un mundo que conspira permanentemente para sacarnos del plano y del propósito del Señor. Así que es importante que podamos todos nosotros decir: Señor, acá estamos. ¿Cuál era el propósito? Lo voy a repetir todas las veces que pueda. El propósito es no solamente mirar nuestra iglesia local, ¿sí? Yo sé que cada iglesia y cada pastor en cada lugar anhela crecer, servir, pero a veces cuando se hacen las cosas lejos de la palabra del Señor o no con la aplicación correcta, el resultado va a ser incorrecto. Entonces creo que es muy necesario, no porque seamos mejor que nadie ni más que nadie, todo lo contrario, que si el Señor nos ha bendecido es porque no lo merecíamos, ha sido pura gracia del Señor. Y todo lo que recibimos de gracia, el principio de la palabra es darlo de gracia, bendecir a otros. Entonces, nosotros creemos que estamos en condiciones de poder revitalizar la iglesia local, pero también ayudar y bendecir a otros hermanos, a otros pastores, iglesias, hermanas, que a lo mejor están, como lo explica la historia de Nehemías, con los muros derribados, caídos, desmotivados, ha cesado la expresión de adoración. Y yo creo que Dios es un Dios de restauración, creo que es un Dios de diseño. Y si nosotros tomamos lectura de esto, aunque sea a un hermano, a un pastor, a una congregación de otro lugar, en la cual pudiéramos ser de bendición como lo han sido con nosotros en algún momento, creo que la tarea va a estar más que cumplida. Entonces, miremos hacia afuera. ¿Dónde hemos basado esto? En el capítulo 1, en Nehemías. Nehemías, ¿cómo estaba? Vamos a hacer un repaso. Estaba sirviendo de copero al rey Atarjerjes, al rey de Persia. Y usted sabe que ser el copero del rey era una persona de íntima relación con el rey, porque después de su esposa, el que tenía más influencia para cambiar la opinión del rey era él. Porque él tenía que tomar el vino, probarlo antes del rey, o cualquier bebida, o comer cualquier comida antes, para que si la comida estaba envenenada, el rey no se muera. Por eso dice, viva el rey. Que se muera Nehemías si quiere, ¿no? Pero viva el rey. Entonces, si Nehemías le decía, no tome eso, por más que él sea máxima autoridad, Nehemías tenía influencia. Así que Nehemías estaba con todas las comodidades de un palacio, con la mejor comida, la mejor bebida. Seguramente no le hacía falta nada, pero era un esclavo. Y estando en esa posición y en esa condición, uno de sus hermanos llega a visitarlo, y Nehemías no le pregunta por su familia. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi casa? No, él pregunta, quería saber cómo estaban los que habían escapado, los que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. O sea, él estaba interesado por su pueblo, cómo estaba todo el pueblo. Y cuando les contaron y dieron el reporte de cómo estaban, él se entristeció mucho, hizo duelo, lloró, se lamentó. Y lo que quiero ver en este diseño es que aplica a nosotros, de que nosotros, o por lo menos ese ha sido mi sentir, de ver hermanos de otras congregaciones que a lo mejor tienen muy buena intención, pero probablemente están
sin los muros de contención de la palabra de Dios, sin las doctrinas sanas de la palabra de Dios. Y muchos podemos ver ya que son víctimas de engaños, de fraudes, de estafas, en nombre del Señor. Entonces creo yo que el mismo dolor que tuvo Nehemías es el que debe motivarnos a nosotros a ver cómo podemos bendecir a otros hermanos. En estos últimos tiempos he estado viajando a iglesias de acá del norte con hermanos de otras congregaciones y créanme que están languideciendo y necesitan ayuda. Todos estos meses del año pasado estuve haciendo mentoría con pastores que necesitan ayuda. Entonces, si todos lo podemos hacer y todos pudiéramos nosotros ofrecer lo mucho que el Señor nos da por gracia, no por mérito nuestro, creo yo que podríamos ser nosotros los futuros Nehemías que nos ponemos al servicio del Señor. ¿Qué es la idea? Es la idea. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Y el mismo Jesús dijo, mejor es dar que recibir. Así que lo que hemos visto en la primera tarea justamente ha sido cómo Nehemías logra el favor de Dios, porque hemos hablado de un proverbio. ¿Se acuerda el proverbio que hemos citado? Proverbio 21:1. Como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová, para donde él quiere lo inclina. En otras palabras, está diciendo que Dios, a todos los gobernantes del mundo, su corazón lo tiene en su mano. Y él va a endurecer o va a ablandar como él quiera. No se olviden que en Esdras habla del rey Ciro, que fue utilizado por Dios para traer libertad al pueblo de Israel. Y Ciro no era judío. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que hay un principio que Nehemías no lo deja de lado, porque si ustedes ven, dice el versículo 11 del capítulo 1, te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Él le pidió éxito y que le conceda gracia delante del rey. O sea, resaltamos en la última clase que el rey de Persia, Artajerjes, por una cuestión cultural y por una cuestión de tradición de su reinado, nunca cambiaban de opinión. Nunca iban a tratar de hacer lo que cambie de opinión. Por una cuestión de cultura y de tradición de ellos. Así que intentar convencerlo, Nehemías, porque era el más de confianza o porque tenía cierto... No, era imposible. Era Dios el que iba a cambiar el corazón de Artajerjes para que le conceda todo. Ahora, habíamos visto de que no solamente oró Nehemías, sino que él planificó y estaba preparado para la oportunidad. Cuando comienza diciendo que es la historia que comenzó, el capítulo 1, versículo 1, dice en el mes de Quisleu. ¿Y cuándo sucedió que el rey le pregunta qué es lo que te pasa? En el mes de Nisan. O sea, diciembre, abril, 4 meses. ¿Y cuántas veces el Señor le hemos pedido algo al Señor y no pasa nada, ¿no? No responde, no dice nada. A todos nos habrá pasado en algún momento y no pasa nada. Y Nehemías lo que hizo es entregarle la carga al Señor y descansar en Él. Pero llegó un día en el cual Dios usó el dolor de Nehemías para que el rey se fije y le diga, ¿por qué estás triste? Esa era la oportunidad, esa era la señal, porque dice, yo nunca había estado triste delante del rey. No podía hacer un aguafiesta, lo iban a cortar la cabeza, lo iban a matar. Así que, ¿por qué el rey se fija en la tristeza de Nehemías cuando Nehemías nunca había estado triste? Es porque Dios ya había inclinado el corazón al favor del rey. ¿Se entiende? Ese era el momento. Por eso cuando le dice, ¿qué pides? Nehemías dijo, entonces oré al Dios de los cielos y le dijo, sacó la lista, ¿no? O sea, no es buena la improvisación, sino que Dios es un Dios de orden, quiere que estemos preparados. Entonces, cuando él recibe el favor de Nehemías, porque usted ven 3 preguntas en el capítulo 2, ahí en el versículo 2 le pregunta, ¿por qué está triste tu rostro? En el versículo 4 pregunta, ¿qué cosa pides?
Y en el versículo 6 le dice, ¿cuánto durará tu viaje? 3 preguntas. Entonces cuando él le declara todo y le dice todo, tan ordenado tenía que no le dio escapatoria, tan ordenado, tan planificado tenía todo, que dice que le concedió todo. Y Nehemías no pasa por alto este detalle. Fíjese lo que dice el versículo 8 al final. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Nehemías dice, no fui yo, eso fue Dios. La benéfica mano de Dios estaba sobre mí. Por eso el rey me ha dado todo lo que he pedido. Y este es el principal principio que nosotros tenemos, valga la redundancia, de que cuando nosotros queremos hacer algo y Dios en su voluntad lo quiere que lo hagamos, solamente le pidamos al Señor que ese momento llegue. Yo no sé si algún día el gobernador va a ser instrumento de bendición para que como iglesia podamos ver un avivamiento en Tucumán. Yo no sé qué irá a hacer el Señor con el corazón de todos los pastores de acá de las iglesias en Tucumán. Pero si el Señor quiere hacer algo con Tucumán, le pidamos al Señor y tengamos como Nehemías un plan. Tengamos algo organizado, planificado. Porque cuando uno planifica, optimiza, administra, pone prioridades. ¿Nunca ha ido de viaje a un lugar y nunca lo ha organizado? Ha malgastado todo, no ha perdido todo. Pero cuando uno planifica todo, tiene otra manera de hacer las cosas. Así que lo que Nehemías termina haciendo acá es diciendo que el favor, el permiso y todo lo que necesitaba para reedificar Jerusalén, el rey le ha concedido porque la mano benéfica de Dios estaba sobre él. Primera pregunta. ¿Tiene desafíos grandes en su vida? ¿Desea cosas que logre el Señor con usted? Si es así, pregúntese, ¿con qué fuerza lo va a hacer? ¿Con la suya o con la mano benéfica del Señor? Bueno, si usted encomienda las cosas del Señor, descanse. Y si no pasa nada en una semana, no hay respuesta, en un mes no hay respuesta, en 2 meses no hay respuesta, en 4 meses no hay respuesta, no piensa de que si Dios dice capaz que está enojado conmigo o no me escucha porque soy pecador, no empiece a hacer esa conjetura. Dios tiene su tiempo para cada cosa. Nunca Dios llega tarde, nunca, ¿sí? A veces Dios se retrasa para llegar a tiempo. Si no, fíjese Jesús con Lázaro. Se está muriendo, está enfermo. ¿Cuántos días se quedó? 2 días más. Y hasta que llegó ya habían pasado 4 días que había muerto. Si hubiera llegado a tiempo, mi hermano no habría muerto. No, él se retrasó para llegar a tiempo, porque ese era el día en que Dios iba a glorificar con la resurrección. Entonces, no maneja Dios nuestro tiempo. Nosotros tenemos que entrar en el tiempo de Dios, en la espera y en la fe. Amén. Así que nosotros le decimos, Señor, acá estamos, como Nehemías. Planifiquemos todo lo que podríamos hacer. Si en algún momento alguna iglesia o algún pastor nos dice, ¿por qué no nos ayudan? ¿Qué es lo que ustedes tienen para ofrecernos? Hoy les pedí oración sobre el proyecto que ya estoy lanzando. Y ya estoy teniendo repercusiones. Gracias al Señor. Y saben, hermanos, esto ya es de algunos años que vengo planificando y que vengo proyectando. Y eso va a traer de que no sea yo solamente que trabaje, sino que toda la iglesia estemos involucrados en servir a otros hermanos y ayudar a otros hermanos a crecer. Porque todos somos uno en el Señor. Amén. Así que lo que hoy vamos a ver es la otra parte, del versículo 11 al versículo 20, algunas claves bíblicas para la revitalización de la iglesia. Vamos a leer del versículo 11. Cuando Nehemías finalmente sale con el permiso del rey, con las cartas que lo autorizan y con todo lo que le hacía falta. Versículo 11 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí, ¿cuántos? 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón,
que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. ¿Y qué hizo? Si usted subraya, vaya subrayando todas esas palabras clave. Observé los muros de Jerusalén que estaban como derribados. ¿Saben si había algo en que los judíos se jactaban de seguridad? Era justamente los muros de Jerusalén. Realmente era tremendo. Por eso Jesús decía, cuando vean la ciudad rodeada, no entren a Jerusalén, huyan a los montes. Pero yo decía, no es lógico, si lo más seguro que tenemos es Jerusalén. Los muros, ¿cómo dice que huyamos a los montes? Y Jesús le advertía, porque cuando esto pasó 70 años después de Jesucristo, la invasión del emperador romano Tito, el hijo de Vespasiano, no dejó ni piedra para derribar y destruir, porque los romanos querían el oro que estaba entre el muro. El muro era piedra, oro y piedra. Imagínense lo que era ese muro. Y todo lo que había dentro era oro. Y los romanos tenían las máquinas trituradoras. Por eso Jesús en profecía dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, si había un lugar más seguro para ellos, eran los muros. Y lo que Nehemías observaba justamente era los muros derribados. Si no tuviéramos muro acá, no tendríamos límites, no tendríamos paredes ni fronteras, y no tendríamos protección, no tendríamos muchas cosas al no haber muro. Entonces, lo que hoy observa era que los muros de Jerusalén estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Versículo 14. Pasé luego por la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. ¿Cómo será la cantidad de escombro que ya ni siquiera él con su propio caballo podía pasar por allí? Se bajó el caballo y empezar a caminar por entre o por sobre los escombros. Tal vez habrá sido una noche de luna porque salió de noche, acuérdense, y observó todo cómo estaba, pero ya no podía ni siquiera entrar con su caballo. Subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Hasta entonces, dice, lo había declarado yo, ni hasta entonces lo había declarado. O sea, no dijo nada a los judíos y a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Dice que hacían la obra, o sea que en algún momento habían iniciado, pero nunca habían hecho tanto como lo iba a hacer Nehemías. O sea, hacían la obra. ¿Cómo la hacían? Muy despacio, muy esporádicamente, desmotivados. No sé si ven el paralelo de que muchas iglesias están en plena obra, pero ¿cómo la están haciendo? Si Pedro y Juan son solamente dos, trastornaron todo Jerusalén con el Evangelio. Imagínense en cuántos miles somos de evangélicos en una pequeña provincia como en Tucumán. ¿Qué está pasando que no trastorna? ¿Qué está pasando que el testimonio no está? ¿Será que el estado de la iglesia evangélica en Tucumán está derribada? ¿No hay muros de contención, que es la palabra? ¿No hay voluntad de trabajo? Todos, sacerdotes, nobles, oficiales, todos los hermanos que trabajan, hacen la obra, pero ¿cómo? ¿Tan desmotivados? Lo que predomina en este cambio radical de esta historia es que se cambia la desmotivación por la correcta motivación. ¿Qué es lo que hace entonces Nehemías? Versículo 17. Y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos. ¿Qué los hizo hacer Nehemías a ellos? Que observen también lo que él estaba viendo.
No sé si usted se ha dado cuenta que a veces nosotros no nos damos cuenta cuán sucia puede estar la casa hasta que vienen visita. Mire que diga, va a venir visita mañana. Entonces, ¿qué nos ponemos a hacer? A limpiar y acomodar la cama, ¿no? La casa. La ropa que está tirada tal vez en un lugar que no debe ser, los zapatos, todo. Empezamos a limpiar todo y decimos, me cansé. Che, que había estado sucia la casa, ¿no? No me doy cuenta hasta que no me hacen observar. ¿Les pasa o no les pasa? Porque uno llega, se saca los zapatos, deja las cosas, pero cuando viene alguien, dice, va a venir visita, nos ponemos a fregar la casa, a acomodar todo, limpiamos todo y la casa parece un palacio. Pero no nos damos cuenta hasta que no llega esa propuesta. Cuando Nehemías le dice, ¿ustedes se dan cuenta en el mal que estamos? ¿Qué les hizo Nehemías? Habían sacerdotes, habían nobles, había oficiales, que estaban ellos supuestamente haciendo la obra, pero estaban totalmente dejados de lado. Nehemías viene de otro reino y le dice, ¿ustedes se fijaron cómo están? Entonces, cuando él les dice, ¿veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está como desierta, porque Jerusalén era capital de un reino en el cual venían de todos lados a los cultos y a las ceremonias y a las fiestas que tenían. Ahora está desierta. ¿Qué más dice? ¿Y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la propuesta? Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Una actitud de derrota, una actitud de dejadez, de resignación. Algún día lo vamos a hacer. A los padres a veces se nos paran los pelos de punta cuando le decimos a nuestro hijo anda a hacer esto y te dice, ya va. ¿Sí o no? Ese ya va es nunca, ¿no es cierto? Y entonces hay que repetirle hasta que lo hacen. Bueno, esa es la actitud del oprobio. La dejadez, la resignación, el no hacerlo, el postergarlo. ¿Qué los activó? Versículo 18. ¿Qué es lo que trajo la motivación correcta? Entonces le declaré el plan que a mí se me ocurrió. ¿Así dice? ¿Qué apunta Nehemías? Yo no vengo solo acá. Yo aquí no vengo solo, no vengo a trabajar solo. Les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Entonces ellos respondieron y le dijeron, vamos, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Fíjense en ustedes el cambio de actitud. No hay ningún plan que sea bueno si no viene de Dios. No hay nada que motive más saber que Dios está avalando, firmando y acompañando la tarea. Y me atrevo a decir que lo que nosotros estamos sintiendo en este tiempo para encarar este año, para ayudar y bendecir a otros, no es una idea del pastor ni de los pastores. Yo creo que Dios quiere, en verdad, que bendigamos como hemos sido bendecidos, que ayudemos como hemos sido ayudados, que motivemos como en algún momento fuimos motivados. Esa es la tarea, porque la iglesia es del Señor. Si bien es cierto acá Nehemías señala a Dios, nosotros podemos en ese texto señalar a Cristo, porque Él es el verdadero constructor. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Pero cuando esto sucede, cuando hay buena motivación, cuando los hermanos dicen, vamos para adelante, vamos a trabajar, vamos a hacer todas las cosas, ¿sabe dónde nos ponemos? En la línea de la vanguardia. ¿Qué significa vanguardia? La primera línea de ataque de un ejército. O sea, salís de atrás de todas las filas y pasás al frente, ¿no? ¿Y qué pasa si pasás al frente, la primera línea de ataque del ejército? Sos el primero que te van a pegar, porque pasás a ser blanco enemigo. La motivación dura hasta cuando te ponen en la primera línea, ¿no es cierto? Por eso hoy escribía en el grupo diciendo que no es lo mismo la emoción que la convicción. La emoción dura muy poco. Vamos a comernos como leones, vamos a batallar y en el nombre del Señor.
Pero cuando estás en la línea y empiezan los ataques y empiezan los dardos del maligno y los flechazos y las pruebas, ¿cuántos quedamos? ¿Cuántos perseveran? Porque la iglesia son multitudinarias cuando no hay problema. Pero cuando empieza a haber ataque y empieza a haber guerra espiritual, verdadera guerra espiritual, porque eso de andar atando al diablo y haciendo todas esas cosas es muy fantasioso, ¿no? La guerra espiritual es que mientras evangelizamos las tinieblas retroceden, porque la luz somos nosotros, según la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice que cuando ellos dijeron, vamos, esforcemos las manos, y las manos se esforzaron para bien, aparece inmediatamente la oposición. Versículo 19 dice, pero cuando oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros. O sea, comenzaron a burlarse. ¿Por qué se burlaron? Porque seguramente ya se burlaban cuando los otros hacían la obra desmotivada. Empezaron a hacer escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelasteis contra el rey, sabiendo que Artajerjes no iba a cambiar? Pero no sabía que Dios ya había volcado el corazón de Artajerjes al propósito que Dios quería. Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, no se puso Nehemías a hablar del rey Artajerjes, se fue más arriba todavía, al Dios creador todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el que domina sobre todo reino, principado y potestades, a él se dirigió. Y sobre allí, de ese trono vino la respuesta, porque dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Fin de la cita. Se terminó la discusión. Así que yo quiero que analicemos rápidamente estos versículos para que veamos en esta estructura un poquito, porque si estamos aprendiendo del diseño de Nehemías, no vamos a quedarnos con Nehemías como el modelo ideal, sino que vamos a hacer que Nehemías nos apunte a Cristo y podemos ver que hoy, como siempre, Cristo es el constructor de su iglesia. Él es el que está reedificando. Y Él es el que nos hace partícipe de su obra, el que nos invita a participar de su obra. Porque la revitalización de la iglesia es un llamado urgente, hermanos. Urgente. Un llamado a despertarnos. Veo que ahora vienen los celulares con el despertador que nosotros podemos elegir la musiquita que queremos despertarnos. La melodía más suave, más linda. ¿Se acuerda usted cuando teníamos eso a cuerda? Eso que tenía un chirrido que pegaba en el techo cuando... ¿Sí? No había opción, te tenés que despertar o despertarte. ¿Por qué? Porque ese era terremoto, era cuando sonaba eso. Ahora no, nosotros ponemos la melodía que nos gusta y ahí suena y podemos aplazarlo y sigue dentro de 10 minutos más y cuántas cosas más, ¿no? Entonces, hasta esto está creado que el que te despierta te dé condiciones para seguir durmiendo un poco más. Dios está despertando a su iglesia en este tiempo. Y si vos sos parte de la iglesia, no podés no escuchar el llamado del Señor. Dios está despertándonos. Y las trompetas del Señor están sonando. El chirrido de despertarnos de la modorra y de salir de nuestra área de confort y comodidad es hoy. ¿Por qué? Porque si observamos el estado que observó Nehemías en Jerusalén, podemos ver el estado de muchas congregaciones locales que también están derribadas, que hay pastores desmotivados, que hay iglesias que han perdido el horizonte de la palabra del Señor y que han especulado con cosas que a lo mejor puede servir muy poco tiempo como algo que entretiene o como algo que motiva, pero carece totalmente de resultados bíblicos en los cuales el Señor va a recompensar aquel día cuando tengamos que rendir cuenta, sea bueno o sea malo. Eso lo dice su palabra. Así que encontramos que algunas congregaciones han perdido el fervor, han perdido la pasión por la palabra de Dios y por ende han perdido la visión
y se han olvidado del propósito por qué estamos en el mundo. Hay congregaciones que están diciendo que necesitas alcanzar tu éxito para ser feliz, para ser próspero, para ser millonario, para disfrutar de la vida. La vida es una. Esos mensajes de la congregación que se puede dar desde un púlpito no son de parte de Dios, porque nosotros ya tenemos garantizada la vida que se nos viene. Es una vida preciosa, eterna, sin pecado, sin condenación, sin corrupción, sin muerte, pero no es esta. Acá estamos para una misión. Somos militantes del ejército de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, salir de nuestro estado de confort es urgente. Así que lo que vemos nosotros, que este contexto de este libro de Nehemías, específicamente esta cita, nosotros tenemos que ver, hermanos, que nos está ofreciendo un modelo claro y bíblico para revitalizar nuestra iglesia y poder ayudar a otras iglesias también a revitalizarse. Eso es un soldado herido que se fortalece para ayudar a otro soldado que está herido, porque no ha terminado la guerra. Así que la labor de reconstruir estos muros de Jerusalén, Nehemías había buscado la dependencia, la ayuda total del Señor. Así que veamos primero el punto número 1, que es la observación. Yo les quiero invitar a ustedes, hermanos, de que una forma secreta, ¿qué hizo Nehemías? Él no declaró nada, él solamente observaba, ¿no? Nadie sabía qué es lo que había puesto Dios en su corazón. Pero les animo de que a partir de esta noche, cuando ustedes se vayan a su casa y nos volvamos a encontrar el domingo o el otro miércoles, tengan la posibilidad de observar como Nehemías el estado de las demás congregaciones. Vuelvo a decir, nunca estoy exaltando a Ges. Ges no me importa, me interesa la iglesia de Jesucristo. Si nosotros podemos ayudar a otros es porque Dios nos ha dado de gracia y lo vamos a dar de gracia, pero no por lo que nosotros merecemos. No somos mejores que ninguno de nuestros hermanos. Que eso quede claro. Pero si nosotros podemos ser instrumento de bendición, gloria sea al Señor. Así que yo les invito a que ustedes puedan anoticiarse el estado de las congregaciones. Y hoy hay pastores que han caído en adulterio y se han autodisciplinado y siguen como si nada. Hay problemas familiares, hay problemas de consumo de drogas en ministros que están ministrando. La homosexualidad y la promiscuidad está como si nada. Hoy entre los jóvenes pueden fornicar y estar en su novia y seguir cantando en el altar y haciendo cosas. ¿Por qué? Porque se ha naturalizado todo eso. Eso se llama muros caídos, muros derribados. ¿Se entiende? ¿Qué se predica desde los púlpitos? ¿Cuál es el mensaje que se está dando? ¿Por qué no hay preparación bíblica? ¿Por qué los hermanos no tienen el temor reverente de decir voy a hablar de parte de Dios, pero delante de Dios, como dice Pablo en Corintios? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, si ustedes observan, la observación es el principal punto para que tengamos una motivación correcta. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a otros hermanos? Cantidad de hermanos que lo único que pueden lograr es motivarse para hacer vigilias, pero no de oración, sino para hacer empanadas, para vender y para hacer cosas. Hermanos queridos, la iglesia ha perdido el propósito. Y nosotros sabemos que no nos toca a nosotros decir quién es salvo y quién no es salvo, porque así lo dijo el Señor. Ustedes, no es tarea de ustedes, no arranquen el trigo de la cizaña. Es el Señor que lo va a hacer con sus ángeles el día final. Pero nosotros no podemos saber qué hermanos son o quiénes no son nuestros hermanos. Mientras ellos proclamen que Jesucristo es el Señor, bien o mal, son nuestros hermanos. Ahora, si no lo están entendiendo, si no lo están viendo a Cristo, si están poniendo al hombre como el centro, debemos ayudarle diciendo la verdad en amor, enseñándole a otros de que hay una forma bíblica de poder reconstruir los muros del Señor. Creo que ahí está la clave del avivamiento. Así que Nehemías llegó a Jerusalén y antes de emprender cualquier acción se dedicó 3 días a observar. Observe. Ahora es mucho más fácil saber el estado de las iglesias porque todos publican lo que hacen en las iglesias. Es cuestión de entrar a Facebook, ¿no es cierto? Y ver todo lo que se publica. Hoy se transmiten muchas predicaciones en vivo. Bueno, escuchen un par de predicaciones. Y traten de encontrar, como le decía en el cursillo, si hablan de Cristo, si Cristo es el centro del mensaje, si glorifica a Cristo,
¿O son sermones que hablan solamente de modalismo, de espiritualismo, de moralismo, de motivar al hombre a que sea exitoso, que logre? ¿Es Cristo exaltado? O sea, tómense el tiempo de observar cómo está el estado de las iglesias. Y les aseguro que le va a doler el corazón. Hasta hay streaming y programas de youtubers cristianos que solamente lo que hacen es mofarse de otras iglesias por lo que hacen mal. A mí no me gusta eso. Son nuestros hermanos que pueden estar en error, como en algún momento lo estuvimos nosotros. Pero que veamos por la gracia y la misericordia del Señor que le podemos decir, por ahí no es. Ya caminamos ese camino y el Señor nos está mostrando lo que es realmente. Observación. Tómense la tarea. Y si quiere el otro miércoles, compártame. No diga de dónde, quién es la iglesia, quién es el pastor, pero yo vi en una iglesia acá en Tucumán que están haciendo esto. ¿Cuál es la idea? ¿Va a ser criticar? No. Empecemos a orar por ello. Empecemos a orar por el pastor. Ustedes han escuchado el mensaje del domingo. Tremendo. Escríbele al ángel de esa iglesia. La que tiene apariencia de que vive, pero está muerta. Y las pocas cosas que quedan vivas ya se están por morir, si no se arrepiente. Un mensaje tremendo. Véanlo si no lo escucharon al pastor Lázaro. Pero qué importante es la observación para tener una evaluación y un discernimiento real de lo que está pasando. Este tiempo de evaluación nos enseña que la revitalización de la iglesia comienza con un análisis profundo y espiritual. Pero vamos a aplicar aquí y ahora el principio que nos enseñó Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué quieres mirar la paja que tiene el ojo de tu hermano? Y no miras así un cacho de viga que tenés en el ojo, ¿no? Porque nosotros podemos decir, muy bien, vamos a observar, vamos a ver cómo anda la demás iglesia, cómo andan los demás hermanos. ¿Y el espejo? ¿Y yo? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Estoy apto para pasar a la línea de vanguardia? Mirá que el primer tiro va para vos, ¿no? Satanás va a apuntar a los que se presentan distraídos y no entrenados en el Señor. La armadura de Dios, pero sobre todas las cosas estar atentos, sobrios, despiertos, velando en oración. Así que mis hermanos, es importante poder tener una evaluación. Nuestras iglesias locales debemos hacer preguntas como estas. ¿Dónde estamos espiritualmente? ¿En qué área de nuestras vidas, nuestra vida congregacional, están en ruinas? Evalúese usted así. ¿En qué área de mi vida espiritual está en ruina? Tu devoción, tu oración, tu relación con los hermanos, congregarte, ¿es Cristo primero en tu vida o forma parte de una larga lista de prioridades que tenés antes? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Hemos permitido el gobierno y el reinado de Cristo? ¿Hemos perdido tal vez la centralidad de Cristo en nuestra predicación y nuestra adoración? O sea, hacernos esas preguntas probablemente le lleve a ser como Nehemías le dijo, vengan, ¿ustedes se dan cuenta en el mal que estamos? Nehemías, antes de mirar los muros, debían ver cómo estaban ellos. Por eso, mis hermanos, la iglesia debe medir su luz a la luz de la Escritura. La iglesia debe medir su salud a la salud que refleja la Escritura. La iglesia debe medir su poder conforme al poder que revela las Escrituras. Y la iglesia debe tener el poder del Evangelio, porque ese es el poder máximo que nos ha dado el Señor. Pero no los estándares humanos, porque nos vamos a frustrar. El Evangelio se trata de buenas noticias, y la buena noticia es que nunca nosotros vamos a lograr hacer nada por nosotros mismos. Que todo lo que necesitamos ya está hecho por Cristo a nuestro favor. Esa es la buena noticia. Entonces la motivación cambia. Yo ahora sirvo agradecido, sirvo por amor, sirvo como deudor del amor de Cristo, no por los méritos. El segundo punto es la visión y el llamado a la acción. Eso está en el versículo 17 y 18. Después de la evaluación, Nehemías reunió a los líderes del pueblo
y les presentó una visión clara. ¿Por qué es importante ver esto? Claridad del plan para tener claridad de la comunicación. Lo que nosotros podemos ver desde el capítulo 1, cuando él se enteró lo que le pasó a su pueblo y lloró y hizo luto y ayuno, no se deprimió y se tiró a dormir y le dijo, díganle al rey que estoy deprimido, que no voy a ir a trabajar. No hizo eso. 4 meses estuvo sirviendo al rey, nunca con un rostro triste. Pero ¿qué es lo que hizo que Nehemías esté relajado y no triste delante del rey? Es que cuando él oró, invocó al Señor, le pidió el favor y le pidió éxito. ¿Y sabe qué hizo Dios durante esos 4 meses? Le dio el diseño del plan. ¿Por qué? Porque todos nosotros adoramos a un Dios de orden. No tenemos un Dios improvisado. Es un Dios de planes. Si ustedes ven cómo creó todas las cosas, demuestra que Dios es un Dios de planes. Génesis capítulo 1 y 2 revela que Dios es un Dios de orden. Cuando manda a destruir con el primer juicio en el diluvio, Dios no le dijo a Noé, fíjate Noé, a ver cómo salvas a tu familia, hacerte una barquita, algo. No, él le dijo, voy a mandar un diluvio, van a morir todos, pero proclamá que los que entren al arca se van a salvar, pero vas a hacer un arca así, 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 de esta medida, esta longitud, con esta madera, con este diseño, con una ventana para arriba, con una puerta que se cierre de afuera. ¿Cuántas cosas? ¿Por qué cree que lo hizo Dios? Porque el que hace la tarea de revitalizar es Dios. El constructor es Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que lo que Él está mostrando que hay un Dios de orden, un Dios de planes, un Dios de diseños. Cuando Moisés estaba en la punta del monte recibiendo el diseño del tabernáculo, dice la Escritura que Dios le advirtió a Moisés a la hora de edificar el tabernáculo y le dijo así, mira, haz todas las cosas conforme al diseño que se te ha mostrado en el monte. No le dejó librado a la suerte ni a ninguna creatividad de Moisés, nada. Todas las cosas. Y si ustedes se ponen a ver lo que dice Éxodo 25, Dios mío, tenemos un Dios detallista que hasta el hilo de la bordadura de la vestimenta del sacerdote debía ser así, así, así. Cada detalle. Nosotros somos por demás improvisados. Pero Dios es un Dios de detalles. Cuando le dio la tarea de edificar el templo a Salomón, Dios le dio el diseño del templo, de la altura, de la estatura, de la anchura, de los capiteles, de las profundidades, de cada cosa, cada utensilio. Dios es un Dios de orden, un Dios de detalles. Y cada vez que Dios revela eso en su palabra, nos está mostrando que Él, su esencia, uno de sus atributos, es un Dios organizado, un Dios de planes. Así que si yo voy a servirle, no voy a decir, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo, yo abro la boca, vos llenarla. Vaya, prepárese, estudie, doble sus rodillas, agarre un papel, calcule. ¿Se acuerdan Lucas 14 que dijo Jesús? El que va a edificar una torre no se siente y calcula y saca los costos antes de hacerlo, porque si no lo termina se van a burlar todos. Por eso es que es importante tener claridad en el plan. Nehemías tuvo claridad. Nehemías 4 meses estuvo esperando la oportunidad para que el rey le diga, ¿qué pides? Al agua, pato. ¿Estás preparado? Esa persona dura que no quiere quebrantarse, ya has dejado de orar, te has cansado, este no se va a convertir nunca. O seguís esperando el día que Dios cambie el corazón y te diga, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué vas a decir por esa persona que estás orando? Por ese jefe duro, ese dueño de la empresa, el patrón que te saca canas verdes. Que uno dice, ¿cómo no lo revienta un rayo? ¿No es mejor orar y decir, Señor, el corazón está en tus manos, cuando vos quieras lo podés cambiar? ¿Sí o no?
Pero no solamente orar, sino planificar. Si algún día se da la oportunidad, yo voy a tener todo listo. Saben, hermanos, todo este tiempo que el Señor nos viene dando sana doctrina y acumulando experiencia, aprendiendo de errores y de aciertos, nos ha preparado como iglesia para empezar a servir a otros hermanos. Y yo estoy dispuesto a hacerlo, yo sé que ustedes también. Por eso es que oremos, pero planifiquemos ya todo lo que Dios nos viene dando. Porque cuando llegue el momento, no solamente tener claridad en el plan, sino tener claridad de la comunicación. ¿Qué hizo Nehemías? Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, asimismo las palabras que el rey me había dicho. O sea, ¿qué hizo Nehemías? Le contó todo lo que había sucedido que ellos no sabían. Claridad en el plan. Porque ¿cuál fue la respuesta? Inmediatamente ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Un plan, claro. La revitalización de la iglesia de Dios, los líderes deben articular una visión bíblica clara, inseparable, que el pueblo de Dios pueda entender y pueda motivarse correctamente. La visión debe estar centrada en Cristo, debe estar centrada en el Evangelio, debe estar centrada en la palabra de Dios, y el propósito es glorificar al Señor. Por eso es que necesitamos nosotros ver cómo estos líderes estaban desmotivados porque ellos ponían la mirada en los hombres. Y Nehemías, ¿qué hizo? Los conectó con Dios. ¿Cuántas iglesias y cuántos pastores se han motivado por ver megas y super predicadores en YouTube pensando que si venían a Tucumán le iban a pasar la unción así y el poder, y ahora iban a ser una iglesia multitudinaria, y fueron allí, estuvieron y se emocionaron y recibieron y no pasó nada? Porque pusieron los ojos en el hombre. ¿Qué hizo Nehemías? Él nos dijo, muchachos, acá vengo yo, tranquilo, yo voy a levantar. No, él les contó cómo la mano de Dios estuvo sobre él. Dios trajo al hermano de Nehemías para que Nehemías pueda preguntarle. Dios compungió el corazón de Nehemías. Dios comprometió el corazón de Nehemías con la causa. Dios motivó a Nehemías a encomendarle todo en oración. Dios inclinó el corazón del rey al pedido de Nehemías. Dios le dio los derechos y las cartas a todo lo demás para que le den lo que proveía. Es Dios. Siempre la historia es de Dios. Y si yo tengo que decir hoy cómo lo aplicamos, Cristo es el constructor. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Es el Señor. Así que mis hermanos, Nehemías fortaleció su visión al testificar cómo la mano de Dios había sido buena con él. Ahí estuvo el respaldo de la motivación. Dios está con nosotros. Esto demuestra la confianza y la soberanía y la provisión de Dios, que es esencial. Por eso es que la iglesia revitalizada no depende de estrategias humanas, no depende de planes humanos. Dios debe ser el protagonista. Cristo debe ser visto. La obra poderosa del Espíritu Santo nos señala a Cristo. Amén. Tercer punto, la acción y la organización en el trabajo. Esto está en la parte del versículo 18, la parte final. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías no solo presentó una visión, sino que también movilizó al pueblo a trabajar. Levantémonos y edifiquémonos. Comenzó este martes con la clarinada a las 7 de la mañana acá y en las Talitas, y hermanos que me decían, estoy en mi casa orando, pastor, estoy unido. Comenzó, hermanos.
No es nuestra tarea, no es nuestra motivación. Dios lo está haciendo. Comenzamos con la clarinada de las 7 de la mañana y vamos a empezar a ver resultados, porque cuando Dios produce el querer como el hacer, es porque Él lo quiere hacer. Si Él nos manda a orar para decirle: Señor, encomendamos esta tarea en tus manos, úsanos, Señor, el Señor se glorifica, porque si Él despertó ese sentir en nosotros, es porque Él lo va a hacer. Y Él quiere que seamos testigos de su poder. En nuestras iglesias, esto significa que cada miembro del cuerpo de Cristo debe comprometerse con la obra. Cada uno. Hoy me decía un hermano: yo creo que tengo todavía cosas para dar. Y sí, mi hermano, por eso estás acá. Tenés mucho para dar. Lo que Dios da, no te lo quita. Yo lo puedo sepultar o lo puedo producir. Mejor desenterrar el talento, desenterrar lo que Dios te ha dado y producirlo para la gloria de su nombre. Todos son llamados a servir al Señor. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 12:7 lo siguiente: a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. A cada uno les dada la capacidad de servir. Por eso es que la revitalización ocurre naturalmente cuando cada uno de los miembros pone al servicio del Señor sus dones para edificar en amor el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros. Así que además Nehemías asignó tareas específicas a cada uno en diferentes grupos. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Si ustedes leen el capítulo 3, van a encontrar, es un capítulo medio aburrido, ¿no? Está lleno de nombres y tareas, pero ¿qué es lo que se repite? La palabra ¿qué? Restauró, restauraron. También aparece edificó. También aparece la tarea de reparar. Pero casi 35 menciones hace el capítulo 3 solamente de la palabra restauró. ¿Quiénes los hicieron? Se levantaron los sumos sacerdotes, se levantaron los principales, se levantaron los nobles, cada familia, y como verán en el capítulo 3, si ustedes subrayan, van a encontrar muchas veces que aparece la palabra edificaron, restauró, reparó, levantó. Cada familia, en donde a vos te toca, levantá primero tu relación espiritual con el Señor, restaurar tu vida íntima con el Señor, tu altar personal, tu altar familiar, restaurar tu comunión con tus hermanos, restaurar el gozo de tu salvación, restaurar la sonrisa en tu rostro. Empieza por uno. Vamos cerrando las puertas, vamos cerrando los muros, vamos a empezar a edificar. Por eso es que es importante ver esto. Capítulo 3 habla de cómo el plan de Nehemías estaba ya organizadísimo. Cada uno en cada sector. Por eso, mis hermanos, esto muestra la importancia de la organización de un ministerio, de una iglesia. Y todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Todos. Una iglesia revitalizada no puede depender solamente de unos pocos líderes. Necesita que toda la congregación participe en armonía. Si hay que propagar, propaguemos. Si hay que publicar en sus redes, publique en sus redes. Si hay que llamar por teléfono a alguien, llame por teléfono. Hay hermanos que están languideciendo. Den de gracia lo que han recibido de gracia. Dios es glorificado así. Número 4. Viene la mejor parte ahora. La oposición. No es camino de rosa, no es color de rosa, no es el país de la maravilla de Alicia. Servir al Señor es guerra, es milicia, es golpes, caída, es heridas, es sangre, es muerte. Algunos serán perseguidos,
otros encarcelados, otros sufrirán violencia, otros serán expulsados de sus casas, de sus trabajos. Gente te va a señalar, gente te va a aborrecer. ¿Por qué? Porque este no es nuestro mundo. Jesús orando le dijo al Padre, Padre, yo no te pido que los saques del mundo. Ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Así que yo te ruego que los guardes del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Pero saben, hermanos, esto es temporal. Acá habrá llanto, habrá dolor, habrá heridas, habrá caída, habrá cárcel, persecución y muerte. Pero eso tiene fecha de vencimiento y cada vez se aproxima más ese día en la cual el gozo será pleno, perpetuo. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte. No estará Satanás ni el pecado. ¿Sabe lo que es vivir un día sin pecado? ¿Sabe lo que significa eso? Vivir un día sin pecado. Bueno, imagínense una eternidad sin pecado. Y no arriba de una nube tocando el arpa como ya lo enseñamos. En una tierra nueva, cielos nuevos, tierra nueva y nuestro Señor habitando con nosotros. Hermanos, es tan grande el premio que vale el esfuerzo sacrificar su vida por Cristo en este tiempo. Así que mis hermanos, en el versículo 19 al 20 encontramos la oposición, pero también la perseverancia. Cuando Nehemías y el pueblo comenzaron a construir con buen ánimo, ahí nos levantamos el martes a orar tempranito, ya empieza la oposición. ¿Sí o no? Ya empieza la oposición. El solo hecho de nosotros estar diciendo, hermanos, vamos a ponernos fuertes, firmes para ayudar a otros hermanos en otras iglesias. Si tenemos que ir a cualquier lugar, un lugar donde se están languideciendo, cerrando, a ayudarlo en oración, a motivarlo a que despeguen, vamos a hacerlo. ¿Sabe qué estamos haciendo? Publicarlo. Y acá hay ángeles, pero también hay demonios. ¿Sabían ustedes? Y el solo hecho de que nosotros digamos, vamos, esforcémonos y manos a la obra, esto es notorio. ¿Qué dice el versículo 19? Pero cuando lo oyeron, ¿qué quiere decir? Que llegó la noticia a los oídos de los enemigos. Llegó la noticia. Cuando lo oyeron los enemigos, Sanbalat, Tobías, los amonitas, cuando lo oyeron, ellos, la primera reacción fue hacer escarnio, burlarse. Esto debe ser lo mismo que los otros que hacen la obra, ahí están, pobrecitos. Escarnio, burla, hiriente, agresiva. Pero cuando empezaron a decir, ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Se están rebelando contra el rey? Mis hermanos, aquí encontramos que esta primera presentación de los enemigos es intentar intimidar. ¿Saben cómo? ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes son poquitos, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? Mis hermanos, si nosotros queremos defendernos, vamos a errar. Pero si nosotros invocamos al que nos envía, vamos a triunfar. Esa es la diferencia. Cuando a veces nosotros somos intimidados por un sistema y nosotros mismos queremos defendernos, perdemos. Pero si nosotros mostramos bajo qué autoridad estamos haciendo las cosas cambian. Porque cuando esto hicieron, la respuesta de Nehemías fue clara y contundente. Necesitamos nosotros tener esa firmeza. Porque cuando Nehemías y el pueblo comenzaron a reconstruir, se enfurecieron, se burlaron y se empezaron a levantar en contra, pero Nehemías le responde con firmeza y le dice, el Dios de los cielos, ellos apelaron al rey le están desobedeciendo. Nehemías se fue más arriba, no, al Rey de Reyes estamos obedeciendo. Nos estamos yendo más arriba todavía, al Dios de los cielos. Es Él el que nos prosperará. Es Él el que nos dará la victoria. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. La prosperidad
que hace referencia a Nehemías está directamente relacionado con la presencia activa de Dios. Y esa es la tarea que nos tiene que convencer a nosotros. Jesús nos enseña esto: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros edificaremos, y Nehemías lo que hace es cortarle todo tipo de posibilidades al decirle esto: porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ustedes no pertenecen acá. Así que este aspecto es crucial para la revitalización de la iglesia. Cualquier esfuerzo por restaurar la fidelidad, el celo de las iglesias enfrentará una oposición espiritual. Por eso es que hay que estar revestido de la armadura de Dios, como enseña Pablo en Efesios 6, del 10 al 18, y depender completamente de su gracia. Porque nuestras iglesias locales debemos recordar que la obra de revitalización no depende de nuestra habilidad, de nuestra destreza, sino de la presencia de Cristo. Vuelvo a decir, Él no dijo: ustedes edifiquen mi iglesia. Tampoco dijo: yo edificaré su iglesia. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Ahora, yo puedo colaborarle a Él o no colaborarle a Él, pero Él no se detiene. Él está edificando su iglesia. Por eso es que nuestras iglesias locales debemos recordarnos siempre que todo depende de la obra de Cristo. Como lo dijo Juan Calvino, toda fuerza descansa en las promesas de Dios y en el cumplimiento de Cristo. Él es Alfa y Él es Omega. Así que las últimas aplicaciones prácticas para nosotros como iglesia, ¿qué debemos hacer en este tiempo? La cual los estoy desafiando en el nombre del Señor. Y ojalá que todos los hermanos que no pueden estar, vean el video, escuchen y entiendan cuál es la tarea, porque así como lo hice otra vez, enseñó un miércoles y le enseñé lo mismo el domingo, porque todos tenemos que estar nivelados. Debemos aplicar cosas prácticas. Número 1, la oración y dependencia de Dios. Ore específicamente por esto. Yo puse en el grupo por lo que vamos a orar. Oremos por ese avivamiento que está revelado así. Que el Señor revitalice nuestra iglesia para que podamos ayudar a otras iglesias también. Que el Señor abra el corazón de pastores y líderes que a lo mejor no saben cómo revitalizar la obra. Y que el Señor permita que de alguna forma seamos conocidos para poder ayudar a otros. Voy a seguir insistiendo. No me interesa GES. No quiero que de todas las iglesias vengan acá y sea multitudinario, sino que cada iglesia local sea revitalizada en su zona con la sana doctrina, con un púlpito redimido, que Cristo sea el centro de la predicación, que Cristo sea el centro de la adoración. Cada uno en su lugar. El que conmigo no desparrama, ese está juntando. Pues el Señor lo hace. Orar. Nehemías es un ejemplo, un líder de oración. Toda revitalización comienza por la búsqueda ferviente de Dios en oración. En eso consiste, porque no nos olvidemos que sin Cristo nada podemos hacer. Segundo, la predicación centrada en Cristo. Por la gracia del Señor, en la congregación local todos los mensajes están siendo bíblicos y cristocéntricos, están centrando a Cristo. Por lo tanto, usted también tiene que ser cristocéntrico. Pero no cristocéntrico solamente para la predicación, sino para que sea el centro de su vida. ¿Se acuerda que una vez le hice un esquema de cómo nosotros reducimos la cruz de Cristo? ¿Cómo reducimos el Evangelio? Porque cuando más conozco al Señor, más veo su santidad y más veo mi insuficiencia, mi naturaleza caída. Entonces como que esa brecha se hace más grande. ¿Cómo llego yo a Él? Bueno, ahí aparece la cruz. Y cuando más conozco de Cristo, siendo el centro de mi vida, Él se hace más grande porque Él es el camino al Padre. Entonces yo empiezo a ver mejor a Cristo, me enamoro de Cristo.
Ese es el resultado de la obediencia. ¿Por qué pecamos si ya somos nueva criatura? Ya tenemos una nueva vida, una nueva forma de tener relación con Dios a través del Espíritu Santo. Ya fueron perdonados nuestros pecados, no nos vamos a condenar jamás. Dios ya nos perdonó, pero ¿por qué seguimos pecando? Es porque amo pecar. Porque yo peco porque la concupiscencia es atraída y seducida y yo peco. O sea, yo amo pecar, por eso peco. ¿Cómo voy a dejar de pecar en eso cuando yo amo algo mejor? Y si yo amo algo mejor, voy a dejar de amar lo otro que me hacía pecar. Y si Cristo es mi tesoro, voy a tener el resultado de amarle más a Él y menos a mi concupiscencia que me lleva a pecar. Ahora, ¿cómo me voy a enamorar más de Cristo si no le conozco? Conocerle, aprender de Él, verle, escucharle, sentir, gozarme, ver lo que Él logró. Nunca nuestro estándar nos va a llevar a alcanzar, a agradarle a Dios, porque nosotros no podemos, pero Cristo ya lo hizo por nosotros. Así que, hermano, gozate, porque en tu libro ya está aprobado, ya está saciado, está satisfecha la justicia, ya no hay demanda del Padre, ya lo hizo el Señor por vos, ya está hecho. Entonces, ¿qué va a decir? Si ya lo hizo Cristo, pues me enamoro de Él, le amo a Él, le agradezco, me comprometo en servirle, porque ese es el corazón de alguien que está agradecido. ¿Se entiende? Número 3, unidad y práctica activa, participación activa. Nehemías no lo hizo solo, no iba a poder hacerlo solo, iba a desfallecer, iba a morir. Nehemías comienza observando con unos cuantos que le seguían, algunos oficiales que le seguían, pero luego él comparte el plan con todo el pueblo. La iglesia necesita saber, y desde que comenzamos el primer domingo del año 2025, comenzamos a hablar de la revitalización de la iglesia para extender, para plantar nuevas obras, para bendecir a otros hermanos. Y es lo que estamos haciendo, es lo que yo le estoy invitando, a que ustedes se desafíen, que estudien, que se preparen, que se ejerciten, que salgan a evangelizar, que se ofrezcan para ayudar en ranchillos, en las talitas, que ofrezcanse, hermanos. Necesitan ustedes enamorarse de la obra de Jesucristo. La cosa va a cambiar, porque la unidad y la participación, Nehemías motivó a todo el pueblo a trabajar con buen ánimo para la reconstrucción. ¿Ven cómo estamos? ¿Se dan cuenta el mal del que estamos? Bueno, ya no estemos más en oprobio. Vamos a trabajar juntos. Vamos a hacer la tarea juntos. Y Dios va a bendecir. Dios te va a bendecir más de lo que te imaginas. En nuestras iglesias, cada miembro debe entender que tiene un papel importante en el cuerpo de Cristo porque Él te llamó para eso. Número 4, resiliencia frente a la oposición. ¿Sabe qué significa la palabra resiliencia? Adaptarse. Adaptarse. ¿Sí? Eso se llama resiliencia. Adaptarse a las pruebas, a los conflictos. Cuando uno está pasando un momento difícil, busca adaptarse, no morirse, adaptarse para salir adelante. Esa es resiliencia. Entonces, Nehemías sabía que iba a ir a hacer esa tarea, pero se le presentó un enemigo y otro enemigo y más enemigos. En el versículo capítulo 4 se unieron todos los enemigos porque insistían en querer detener, y mucho más cuando llegaban por la mitad. Entonces lo que hicieron es mostrar que ellos se podían adaptar a la situación y doblegar más el esfuerzo. La revitalización no estará exenta de desafíos, de pruebas y de momentos difíciles, pero debemos perseverar en la fe, confiando que el Señor, Él mismo, prospera su obra.